Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día genial, lleno de alegría y buenos momentos. Preparaos para relajaros y disfrutar de los detalles más emocionantes del capítulo de hoy, porque os aseguro que no tiene desperdicio. En este nuevo episodio, seguimos de cerca a Tu-na en su intensa búsqueda de respuestas. Y si por fin ha encontrado algo que tiene que ver con Kiet. Pero lo más impactante no es solo el descubrimiento en sí, sino la reacción de Tu-na, una mezcla de pánico, incredulidad y un miedo que se refleja claramente en sus ojos. ¿Qué ha visto exactamente? ¿Por qué la ha dejado tan alterada? Y sobre todo, ¿cómo afectará esto a lo que está por venir? Os invito a acompañarme en este análisis para descubrirlo juntos. Ya sabéis, dejad vuestro like si os está gustando la serie. Suscribíos para no perderos ningún detalle y contadme en los comentarios qué pensáis que ha encontrado Tu-na. ¿Era lo que esperabais o ha superado vuestras teorías? Sin más, vamos a sumergirnos en el misterio. Empezamos ya, después de haber denunciado la desaparición de Kiet a la policía y de haber compartido sus sospechas sobre Nam, su ex marido. Tu-na no se quedó de brazos cruzados. A pesar del miedo y la incertidumbre, siguió buscándole por su cuenta, combinando su rutina diaria con la esperanza de encontrar alguna pista. Tras días de cosecha, hoy, al regresar del mercado, Tu-na tomó el camino de siempre, ese sendero estrecho que bordea el huerto de pomelos. Un lugar tranquilo donde el murmullo del viento entre los árboles solía traerle calma, y donde Kiet solía pasar cada vez que iba a visitarla. Pero hoy algo cambió. Fue como si una corazonada, una voz interior la empujara a mirar hacia un lado del camino, justo al borde del césped húmedo. Y allí, entre las hojas pisoteadas y la tierra removida, lo vio. El brazalete de hilos de Dao, una pulsera artesanal que ella misma hizo para Kiet, como amuleto contra la mala suerte, y el mal tiempo yacía tirado cubierto de barro y de sangre. Era imposible no reconocerlo. Él nunca se separaba de esa pulsera. Era como si llevarla le hiciera sentir que Tu-na estaba siempre a su lado. Se agachó temblando y la recogió. La pulsera estaba rota, ensangrentada, y alrededor había marcas que indicaban lucha, desesperación, o algo peor. El corazón de Tu-na dio un vuelco. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquello no era una simple coincidencia. Allí había pasado algo, y no era nada bueno. En ese momento la angustia se apoderó de ella. Todo el miedo que había intentado negar durante días, ahora la golpeaba con fuerza. ¿Y si sus sospechas eran ciertas? ¿Y si Nam realmente había tenido algo que ver con la desaparición de Kiet? Él siempre fue controlador posesivo, incluso después del divorcio. Su comportamiento extraño, su tono evasivo al hablar de Kiet, su presencia constante cerca del mercado, sin razón aparente. Todo cobraba sentido, y al mismo tiempo todo se volvía aún más aterrador. Tu-na no sabía qué hacer. Quería correr, gritar, pedir ayuda, pero su voz no salía. El brazalete en su mano era una prueba, un símbolo del vínculo que los unía, pero también una advertencia de que Kiet podría estar en peligro, o ya no estar con vida. Lo único claro era que no podía rendirse. Tenía que seguir buscando, tenía que encontrar respuestas. La policía necesitaba ver eso. Necesitaban saber que ya no era solo una desaparición, sino un posible ataque, un crimen oculto en ese tranquilo camino rural. Al llegar a casa, Tu-na no podía dejar de pensar en lo que acababa de descubrir. El miedo y la angustia crecían dentro de ella, llenándola de una inquietud insoportable. Sabía que tenía que actuar rápido, no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó una decisión impulsiva.
dejó a su hija con una amiga cercana y salió corriendo hacia la estación de policía. Al llegar, los dos agentes estaban sentados en la oficina, trabajando en silencio. Tuna, fuera de sí por la preocupación, irrumpió en la sala respirando con dificultad, su rostro pálido y su cuerpo tembloroso. Sabía que lo que estaba a punto de decirles no era algo trivial, era algo que podría cambiarlo todo. Con voz entrecortada, trató de explicar lo sucedido. «Comisarios, necesito contarles algo urgente. Ya les reporté antes la desaparición de Kit, pero ahora puedo asegurarlo con certeza. He encontrado esto», dijo, mientras sacaba la pulsera de hilo que había hecho para él, una que él siempre llevaba consigo. «La encontré en el camino que lleva a mi casa. Es suya, siempre la llevaba puesta, y lo peor de todo es que está manchada de sangre». Los agentes la miraron con atención, pero también con calma. Sabían que la situación era grave y que debía escucharla con detalle. Tuna no podía dejar de temblar su voz. Se quebraba mientras relataba los hechos, pero sentía que no podía detenerse, que debía contarles todo lo que había descubierto. Yo estaba regresando a casa por el mismo camino que Kitty solía tomar cuando venía a verme. Siempre pasaba por ahí cerca del huerto de pomelos. Pero hoy, algo me hizo mirar hacia el lado del camino, y allí en el césped lo vi. La pulsera. Estaba tirada ensangrentada. Me agaché a recogerla y vi que alrededor había huellas como si alguien hubiera forcejeado ahí. ¿Qué significa esto? ¿Qué le ha pasado a Kit? Los agentes, al escucharla, intercambiaron una mirada. Sabían que el descubrimiento de esa pulsera no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Aunque Tuna estaba visiblemente alterada, ellos debían mantener la compostura, como siempre lo hacían en su trabajo. Uno de ellos se levantó con calma, poniéndole una mano en el hombro para tranquilizarla. «Tranquila, Tuna. Sabemos que esto es muy importante. Ahora necesitamos que nos cuentes todo con más detalle. ¿Cómo fue exactamente? ¿Qué más viste? Todo lo que recuerdes, por pequeño que sea, podría ser crucial». Tuna asintió respirando profundamente y se sentó en una silla cercana. A pesar de su nerviosismo, trató de reunir sus pensamientos y organizar las palabras que debía decir. Comenzó a relatar los hechos con mayor claridad. «Bueno, después de ver la pulsera, me sentí completamente perdida. No entendía qué estaba pasando. Sabía que Kit nunca dejaría algo tan importante atrás. Siempre la llevaba puesta. Y el hecho de que estuviera allí junto con la sangre me hizo pensar lo peor. No solo desapareció, sino que ahora sospecho que algo grave le ha pasado. No sé si fue un accidente o si alguien lo atacó, pero tengo miedo. Tengo miedo de que lo peor esté por suceder. No puedo dejar de pensar en Nam, mi ex marido. Él siempre estuvo celoso de Kite, nunca lo aceptó. Siempre estaba cerca vigilando, y su comportamiento no ha sido nada normal últimamente. Mi intuición me dice que él tiene algo que ver con todo esto. Tal vez está detrás de todo esto. Si es así, ¿qué le ha hecho a Kit? ¿Está vivo? ¿O le ha hecho algo peor? Los dos agentes escucharon atentamente sin interrumpirla, asimilando cada palabra que salía de su boca. Sabían que debía de haber más de lo que Tuna estaba compartiendo, que algo más estaba sucediendo, pero debían ser cuidadosos. La situación era peligrosa y había que actuar con rapidez. Uno de los policías se acercó y le pidió: «Tuna, necesito que sigas tranquila. Vamos a hacer todo lo posible para encontrar a Kit, y esta pista que nos has traído es fundamental. Pero ahora necesitamos que nos cuentes más detalles. ¿Recuerdas exactamente en qué punto del camino encontraste la pulsera? ¿Había algo más a tu alrededor? Algo que pudiera haber quedado atrás». Tuna trató de recordar con claridad,
pero el miedo la nublaba. El camino está cerca del huerto de pomelos como siempre. Al principio no vi nada extraño, pero cuando miré al suelo, allí estaba. Estaba cerca de una pequeña curva, un poco antes de la entrada a mi casa. No había nadie cerca, pero los árboles parecían haberse movido, como si algo hubiera pasado apresuradamente. Los agentes asintieron, y uno de ellos sacó su libreta para tomar nota de todo lo que estaba diciendo. Bien, Tuna. Gracias por la información. Te aseguramos que vamos a investigar esto, y haremos todo lo que podamos para encontrar a Kiet. Tuna, aunque aún llena de miedo y preocupación, se sintió aliviada de haber contado todo lo que sabía. Ahora ya no era solo ella buscando respuestas, había alguien más que podía ayudarla a resolver este misterio. Y por fin al menos, sentía que la esperanza no la había abandonado por completo. Después de escuchar todo lo que Tuna había contado, los agentes se levantaron rápidamente tomando la situación con la seriedad que merecía. Estaba claro que no podían perder ni un minuto más la búsqueda de Kiet. Debía comenzar de inmediato y con un plan claro y bien estructurado. Tuna, sin embargo, no esperaba a que le dijeran qué hacer. No podía quedarse allí sentada, esperando noticias. Su corazón no lo soportaba. Ella tenía que actuar, y lo haría sola si fuera necesario. Al salir del cuartel, no perdió ni un segundo, y empezó a poner en marcha su propio plan de búsqueda. Sabía que debía buscar en los alrededores, en los lugares que podrían haber pasado desapercibidos. Su mente no dejaba de darle vueltas a la misma idea. Si Nam realmente le había hecho algo, a Kit tal vez lo había arrojado al río. La idea de que Kit pudiera estar tirado en alguno de los arroyos cercanos, quizás herido o inconsciente, era lo único que la mantenía en movimiento. Sin pensarlo más, Tuna comenzó a recorrer los caminos del pueblo, dirigiéndose directamente a los riachuelos que rodeaban la zona. El terreno era resbaladizo, y el cansancio la estaba alcanzando, pero no se detuvo. Caía una y otra vez, tropezando con las rocas y el barro, pero cada vez que caía, se levantaba de nuevo con más fuerza. No podía permitirse rendirse, no ahora. Cada rincón del pueblo parecía ofrecerle una esperanza, aunque la tristeza y el miedo la invadieran por completo. Pero Tuna no dejaba de buscar. En su corazón, una sola pregunta resonaba. ¿Dónde está Kiet? ¿Y qué le ha hecho Nam? Al llegar a un pequeño arroyo, algo llamó su atención: un par de sandalias rojas que parecían idénticas a las que Kiet siempre llevaba. Sin pensarlo dos veces, Tuna corrió hacia ellas llamando a Kiet con desesperación. Su voz resonaba en el aire, pero no hubo respuesta. Miró a su alrededor, buscando cualquier signo de él, pero no vio nada. El miedo y la angustia la invadieron más que nunca. Se arrodilló junto a las sandalias rojas, que ahora parecían más un cruel recordatorio de lo que podía haber ocurrido. No podía creer lo que veía. Eran sus sandalias. Kiet siempre las usaba, y el simple hecho de encontrarlas allí solas, sin él, la llenó de una tristeza insoportable. Sin poder contenerse, Tuna las abrazó dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. En ese momento el dolor fue tan intenso que apenas podía respirar. Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Dónde estaba Kiet? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué no estaba allí con ella como siempre? Su grito lleno de desesperación y angustia resonó en el silencio del arroyo, pero solo el eco le respondió. Y ahí, en esa soledad, Tuna se rompió por dentro, abrazando aquellas sandalias rojas, como si fueran lo único que le quedaba de él. Al otro lado del arroyo, una joven estaba pescando tranquilamente, cuando de repente escuchó el sonido de unos sollozos. Intrigada, se giró y vio a Tuna arrodillada junto al arroyo, abrazando unas sandalias rojas,
mientras lloraba desconsoladamente. La joven preocupada decidió acercarse a ver qué sucedía. «Oye, ¿por qué estás aquí sentada llorando?», le preguntó tratando de acercarse sin asustarla. Tuna, levantando la mirada entre lágrimas, respondió con la voz quebrada. «Estoy buscando a un amigo mío. Tal vez». La joven la miró con confusión, sin comprender del todo la situación. «Entonces, ¿por qué estás abrazando mis sandalias?». «Yo las dejé ahí mientras iba a pescar», dijo señalando las sandalias rojas que Tuna sostenía. Tuna, sorprendida, miró las sandalias y luego a la joven. «¿Estas son tuyas?», preguntó casi sin poder creerlo. «Entonces no son de Kiet». «Si no son de Kite, entonces». «Tal vez él esté bien. Debo seguir buscándolo». La joven la miró sin entender, sin saber por qué Tuna había reaccionado de esa manera. «No pasa nada», dijo con una sonrisa amable, pero aún un poco desconcertada. Tuna, aliviada de que las sandalias no pertenecieran a Kiet, se disculpó rápidamente con la joven. «Lo siento mucho, tengo que irme. Perdona por todo esto». Y sin esperar una respuesta más, se levantó y salió corriendo hacia el pueblo, dejando atrás a la joven, que se quedó allí sin saber qué pensar. Con el corazón aún acelerado, Tuna no se detuvo. A pesar del dolor en sus pies descalzos, su mente solo estaba centrada en una cosa: encontrar a Kiet. Cada segundo que pasaba sin encontrarlo, la llenaba de más desesperación. Corrió por los caminos tropezando, cayendo, pero levantándose de inmediato para seguir adelante. Sabía que no podía rendirse, no importaba cuántas veces cayera, debía continuar. Las horas pasaban y la incertidumbre la devoraba, pero Tuna no pensaba en nada más que en Kiet. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? La búsqueda continuaba, pero el tiempo parecía jugar en su contra. Sau khi trình báo cảnh sát về việc Kiệt mất tích và chia sẻ những nghi ngờ của mình về Nam, chồng cũ của cô, Tử Nhã không ngồi yên. Dù sợ hãi và bất công, cô vẫn tiếp tục tự mình tìm kiếm, kết hợp công việc thường ngày với hy vọng tìm thấy manh mối. Sẽ nhiều ngày thu hoạch. Hôm nay, khi đi chợ về, Tử Nhã lại đi trên con đường quen thuộc, con đường nhỏ ven vườn bưởi, một nơi yên tĩnh, nơi tiếng gió rì rào qua những tán lá cây từng làm khô từng tâm, và nơi Kiệt thường đi qua mỗi khi anh đến thăm cô. Nhưng hôm nay có điều gì đó thay đổi, như thể một linh cảm, một tiếng nói bên trong thôi thúc cô về từ những đường ngay nhấp cỏ ướt, và ở đó, giữa những hàng đá đang bị dẫm đạp mặt đất xáo trộn, cô nhìn thấy anh. Chiếc vòng tay chỉ đau, chiếc vòng tay tự làm không tuyệt như một lá bùa hộ mệnh, chống vận dị và thời tiết. Nằm rải rác đầy bùn và máu, không thể nhận ra anh chưa bao giờ rời xa chiếc vòng tay đó. Cứ như thể đeo nó khiến anh cảm thấy Tử Nhã luôn ở bên cạnh mình. Cô khẽ nhẹ nhàng cúi xuống nhặt nó lên. Chiếc vòng tay bị rách dính đầy máu, xung quanh là những vết thương. Thấy sự giằng xé tuyệt vọng, hay tuyệt hơn nữa, nhưng Tử Nhã đã là bình tĩnh. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, có thể chuyện đó xảy ra và không hề phức tạp.